Esto me refiero cuando hablo del tiempo y la muerte y la futilidad. Hay ideas más amplias en juego sobre todo lo que nos debemos entre nosotros como sociedad por nuestras ilusiones comunes. Después de 14 horas seguidas viendo cadáveres, uno piensa en eso. ¿Ustedes lo han hecho? Les miras a los ojos, aunque sea una foto. No importa que estén vivos o muertos, aún puedes leerlos. ¿Y saben qué se ve? Su agradecimiento. Al principio no, pero ahí, en el último instante, es un alivio inconfundible. Sí, porque tenían miedo y ahora veían por primera vez lo fácil que era dejarse llevar. Veían en ese último nanosegundo, veían lo que eran. Que tú mismo, todo este gran drama nunca ha sido más que un montaje de presunciones y voluntad absurda. Y ya podías dejarte llevar, saber que no tenías por qué aguantar con tanta firmeza. Y entender que toda tu vida, todo tu amor, todo tu odio, toda tu memoria, todo tu dolor, todo era lo mismo. Todo era el mismo sueño, un sueño que tenías en una habitación cerrada. Un sueño sobre convertirte en una persona. Y como en muchos sueños, un monstruo aparece al final. El atormentado, protagonista de True Detective, no deja de ser un personaje desgraciadamente real. Ahora mismo, en la madrugada, en diferentes países del mundo, diferentes policías de diferentes territorios, en diferentes circunstancias, se encontrarán con la marca, terrible marca, de los monstruos del infierno. No es un programa amable este, pero cuenta una parte de la realidad que hay que conocer la oscuridad, quizá precisamente para alinearse más con la luz. La América profunda siempre ha sido escenario arquetípico y difundido en todo el mundo de esas escenas de crímenes terroríficos que están envueltos de una sordidez que se nos queda a nivel del celuloide. Y sin embargo, sabemos, repito por desgracia, que da igual la cultura, da igual el país, en cualquier rincón hay monstruos del infierno que actúan, que ejecutan, que tienen perversiones terribles. Y no, esto no es un cuento. Y no es un cuento porque desde hace un tiempo, sobre todo a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, se ha incrementado efectivamente la violencia de una manera increíble, exponencial. Lo dicen todos los expertos. Hace poco Vicente Garrido, que yo creo que sobra cualquier presentación, está considerado el mejor perfilador
criminológico que hay en España. Detuvo a grandes criminales por su estudio de la mente humana. Y me decía Iker, nunca en mi larga trayectoria como investigador del pensamiento humano, que en el fondo es un criminólogo, de la actitud humana y de la bestia humana, jamás he conocido tiempos como los que estamos viviendo. Ya no es la América profunda, sino la Rusia profunda, el África profunda, la España profunda. Hoy, esta noche, hace unas horas, hablaba con un periodista por una cuestión diferente, también trágica y también maldita. Otro tipo de historias, seguro que muy polémicas y seguro que me criticarán simplemente por osar tocar esta temática o, digámoslo así, lo que implica. Pero yo estaba empeñado en hacer un reportaje, una investigación sobre una vieja historia de mala suerte ocurrida en España hace 30 años. Es posible que algunos amigos de Universo Iker hayáis oído hablar de la maldición del cartel de Pozo Blanco. Un asunto que tiene que ver con los toros, pero que para mí no es una cuestión de toros sí, toros no, polémicas, va mucho más allá. Podría ser en cualquier otro oficio o rectángulo o cuadrícula de la vida. Como investigador lo que me interesa es el misterio de cómo se posa sobre una serie de personas la maldición, el malfario, la mala suerte, el yuyu, el mal augurio. Y estaba trabajando sobre ello porque me interesaba, porque es increíble ver cómo las raíces de un acontecimiento trágico se van perpetuando en personas a lo largo del tiempo, de las décadas incluso. Por eso conocía yo a Arturo Luna, viejo periodista de investigación. Y estando con él recordé que fue integrante de algunos de los míticos programas de televisión, como El Canto de un Duro, como Quién sabe dónde, como Código 1 de Arturo Pérez Reverte. En fin, historia del periodismo audiovisual de sucesos. Él estuvo en el inicio, en la gesta inicial de lo que es la maldición de Pozo Blanco, pero en una carpeta vieja y en un sobre más viejo todavía traía otros documentos que realmente me impresionaron. Documentos que serían los típicos que aderezarían series como la de True Detective. Y podíamos pensar que era una ficción. Extraños dibujos, extraños hallazgos, algunos que tenían que ver, de su época de cronista sobre el terreno, con ciertos sucesos terroríficos ocurridos en España, sobre todo en los años 90, pero nunca han dejado de producirse, de muerte de jóvenes, muerte de niñas, muerte de adolescentes, y donde, para por ejemplo, Álvaro Luna, no había la menor duda, no se había contado la verdad. El veterano periodista, curtido en 1000 batallas, yo lo conocí hace unos años, pero como tantas personas, había perdido un poco el contacto. Me sonrió hace unas horas, con una mueca de desagrado, como de hastío, como de espanto ante tantas cosas vividas, y me dijo: ya sabes, Iker, esos monstruos del infierno. Este fue el periodista que llevó al padre de una de las niñas de Alcácer de nuevo al lugar de los hechos, de los trágicos hechos del crimen más convulsionante, que duda cabe, del tiempo moderno en España, del espanto sin precedentes, y sobre el que quedaron muchos cabos sueltos. Y yo le preguntaba su opinión sobre este caso y sobre otros, donde los jóvenes, por desgracia, fueron aniquilados, en circunstancias nunca aclaradas del todo. Y más de 20 años después, él me decía que no tenía la menor duda. No creía en versiones más o menos oficiales. Creía que había un denso, un turbio misterio en torno a la muerte de muchos chicos y chicas en nuestro país. Siempre me ha dado muy mala espina este asunto y hemos comentado en algún Universo Iker eso de los niños que desaparecen en el mundo. Hay Universo Iker en ocasiones, o universos Iker que son mucho más luminosos, con mucha más esperanza. Hay otros que son más trágicos, bueno, la propia máscara de la vida. Y sobre todo suele ser más divertido cuando hacemos dos en la noche.
Gracias, como siempre digo, por vuestra acogida en Radio Set y en iVoox. Pero a mí este sobre, estas fotografías, esta náusea que me produce el encontrarme con cualquier obra del monstruo humano, pues me hace indagar, pensar, reflexionar. Y hace bien poco, yo hacía un comentario en Cuarto Milenio que tuvo cierto eco y donde me despedí diciendo: ojalá la luz pueda con la oscuridad, ojalá venza la luz. Y es que la oscuridad más profunda, más oscura que cualquier tipo de madrugada, es la que se extiende cuando aparecen los monstruos del infierno, que por cierto son humanos, no son criaturas extrahumanas. Hace un mes aproximadamente salió la noticia en nuestro país, difundida por agencias, de cómo una red que torturaba a niños había sido atrapada. Algunos de los difusores de este material abyecto habían sido atrapados. Entre los culpables, un chaval de 15 años. La degradación total, como una escalada. Esto nos lo ha contado Santiago Camacho, que pronto se pasará por los micrófonos y los universos cósmicos de este programa o este experimento de comunicación. Él fue el primero en dar la voz de alarma en Milenio 3 hace muchos años, hablando de las diferentes etapas de la obsesión sexual con ciertos temas. Hablamos en la tercera emisión de Universo Iker de la conspiración S, la conspiración del sexo. Una cosa es el sexo, otra cosa es la pornografía, otra cosa es la pornografía más dura, otra cosa es la pornografía más vejatoria, otra es la pornografía infantil y otra es la pornografía donde es que ya se infiere un dolor tanto a la mujer habitualmente como al niño o la niña. ¿Quién puede consumir esta barbaridad? ¿Quién puede deleitarse con esto? Decía Santiago Camacho, habitualmente los que han ido en una escalada terrible y donde para buscar un grado de excitación ya necesitan muchos más octanos en la gasolina de la perversión. Esto es lo terrible y lo que se permite sin ningún tipo de mueca de desagrado por parte de cualquier tipo de autoridad. Y los que hablan y vociferan habitualmente sin responsabilidades de ningún tipo, sin desde luego querer lo mejor para el género humano futuro, que les da igual, libertad ante todo, que todo este material se difunda libremente, que no pasa nada. Material que saben los especialistas, y vuelvo a incidir, y me da igual quedar como un pesado porque sé lo importante que es, que generan, primero, una concepción desviada completamente de la sexualidad, y segundo, la obsesión con eso genera unos resultados que los criminólogos ya analizan. Suena tabú, ¿verdad? Uy, qué retrógrado eres. Ya, pero es que resulta que yo hablo con los criminólogos, con los forenses, con los psiquiatras, y me cuentan lo que nadie se atreve a decir. Hay una perversión que une sexo y crimen y que a veces se desliza por la rampa abismal del crimen. Hay miles de consumidores ahora mismo de pornografía con niños. Y yo no veo que esto cause mucho espanto. He visto muchas manifestaciones, muchas proclamas de muchos individuos por ciertas cosas. Me parece bien. No he visto ni una sola manifestación por los derechos del niño vejados permanentemente con este tipo de prácticas. Y yo lanzaba y rompía, digámoslo así, un silencio tácito, extraño, compartido, no lo entiendo, y decía: los vídeos no son leyenda, los vídeos alguien los graba, los vídeos se difunden, los vídeos no son una ficción. Vídeos con bebés. Y ojo, estos monstruos, los que raptan niños, los que incluso utilizan a sus propios hijos, que los hay, y los que disfrutan del contrabando, del comercio y de la simple contemplación de esta aberración, de esta tortura, prefieren, en su grado de subir la intensidad, que lo pasen mal los bebés. Ahora pensemos por un momento en lo que estamos hablando. En España hay personas acudiendo a la Internet profunda o en otros ámbitos menos profundos que disfrutan de la contemplación del martirio de bebés grabados. Cuando hay personas que disfrutan de eso, otras, evidentemente, la maldad del ser humano y el reciclaje de terrores para generar un dinero no tiene límites, generan ese tipo de películas, de grabaciones. Aquello de Tesis de Amenábar que nos daba tanto miedo en el 95 se ha quedado en un juego de niños.
Y a mí lo que me preocupa de verdad es que no veo reacciones, no veo que ocupe ni preocupe, repito, a los grandes popes del periodismo, que en las tertulias de la política y de los temas de sociedad se toquen muchos temas, que en los informativos también, y esto pase casi de soslayo. No, oiga, ¿quiénes son? ¿Por qué no podemos saber quiénes son estos pederastas? ¿Por qué no podemos conocer a los que han ido por esa pendiente resbaladiza hasta disfrutar del daño a los niños? Pero ¿por qué esta lejanía? ¿Por qué esta protección? ¿Por qué? Una vez Javier Urra, me contaba, dijo que lo mejor que podía hacer un pederasta que iba a abusar de un niño, porque existen, están por la calle, es un fenómeno más habitual de lo que pensamos. Nos han hecho pensar que no es tan habitual. Bueno, pues que uno de estos monstruos, si va a actuar, lo mejor que podía hacer era suicidarse. Bueno, pues la campaña fue en contra de él. ¿Cómo se va a suicidar una persona? La vida es sagrada. Esta gente que le importa lo mismo la vida, hace una ecuación en la que la vida es lo mismo, de un niño inocente. Claro, es que de un niño inocente equipararla a un monstruo en cuya perversidad, en cuyo objetivo está precisamente aniquilar o hacer daño a la criatura más indefensa que uno puede imaginar. No, es que la vida, no, oiga, la vida no es la misma, la vida no vale lo mismo. ¿Cómo nos han hecho tragar esa rueda de molino, Dios mío? ¿Quién lo ha hecho? ¿Desde cuándo? ¿Por qué ha funcionado esa ecuación? Por eso ahora redes de pederastia surgen en España. Estoy seguro redes asociadas a algunos crímenes terribles que hemos tenido. Y no preocupa en exceso, excepto a un puñado de personas, quizá oyentes ahora mismo de Universo Iker, que dicen hay que acabar con estos demonios. Hay que acabar con estos demonios, siendo durísimos. Pero si dices eso, te critican a ti. No, los demonios que disfrutan con la tortura de un niño deben tener todos sus derechos. El asunto de la pederastia está mucho más, inserto en la sociedad de lo que pensábamos. Los grandes expertos de la mente se han ido dando cuenta en los últimos tiempos. Es más habitual. A veces la represión, cierta moral, hace que no actúen. Pero ¿de dónde vendrá esa pulsión de atacar sobre todo a los niños, a los jóvenes? ¿Por qué? En tiempos primitivos, en Etruria, en Grecia, en Roma, en Egipto, en las islas Cícladas, se sabe que existía también este mundo de la pederastia, este mundo pervertido, que siempre fue muy asociado a lo más oscuro del propio inframundo. Los seres que hacían esto con niños estaban tocados como por la vara de lo maligno. Solo ahora parece que les buscamos en ocasiones, y es terrible algunos ejemplos, justificaciones de tipo fue maltratado en la niñez, le pasará algo a nivel mental, como para no ver el auténtico horror, que existe, por desgracia, que existe. Cuando uno empieza a indagar, se mete en un pozo nauseabundo y peligroso y abisal. Lo hace, y lo pienso, no con espíritu morboso, sino para saber por qué. Porque quizás sabiendo por qué, podríamos hacer algo, podríamos comprender algo. Me contaba el doctor Gaona que la persona ya metida en esto, este monstruo metido en esto, no renuncia, da igual lo que le impongan como pena, vuelve a intentarlo. A pesar de eso, muchos jueces, muchos organismos que estructuran nuestro sistema son condescendientes, miran para otro lado. Saben, por desgracia, que en ocasiones contarán con esa especie de silencio cómplice que daría mucho que hablar. ¿A quién le interesa? ¿Existirán realmente redes de pederastas poderosos? Hay casos que ponen los pelos de punta. Cuando uno se pone a investigar, hay casos que ponen los pelos de punta. Pero ojo con lo que yo digo aquí. En España se detecta ese comercio, esa visualización de este tipo de vídeos. ¿Y habéis visto alguna reacción de verdad? ¿Algún tertuliano indignado? ¿A alguien que entre la indignación de tantos temas importantísimos que tenemos no diga, oiga, esto pasa, hay que hacer algo, hay que actuar con toda la furia de la ley? Que yo creo que la ley se queda corta, evidentemente, para personas que no pueden convivir con los demás, que no pueden. No sé cómo habrá que recluirlas, qué habrá que hacer,
Pero quien me venga a mí argumentando que uno de estos individuos que disfruta viendo cómo torturan a un bebé tiene algún tipo de derecho, que venga a explicarlo, si tiene el cuajo. En esa tesitura estamos. En este mundo tan laxo estamos. Para algunos temas no, para algunos temas la sensibilidad a flor de piel. Para los niños no mucho. ¿Por qué? Me lo sigo preguntando, es mi gran problema. Cada noche a veces con muchos temas digo, ¿por qué? Indagué un poco y vi que había escándalos increíbles. En Bélgica, en el Reino Unido, en Francia. En España los escándalos han sido más soterrados. Se habla mucho en las redes, por ejemplo, por supuesto, de Alcácer, de si hubo algún tipo de trama. Yo lo que puedo decir, y no tengo suficientes argumentos ni he investigado el tema en primera persona, por eso soy muy cauto, no por ningún tipo de miedo, de recelo, porque no sé si puedo resolver incógnitas, pero Paco Pérez Avellán, Arturo Luna, Vicente Garrido, las personas que yo he conocido que investigaron el tema de cerca, tienen muchas dudas, creen que pasaron otras cosas, que la versión oficial, no sé por qué motivo, no se ajusta a la realidad. Pero hay una parte que fantasea con extraños contubernios, con complots, poco menos que con sombras Illuminati en extraños torreones. Quizá somos muy incautos y realmente eso sea lo que ocurre y por increíble no nos lo creemos y es la mejor defensa. En Bélgica, el caso Dutroux, terrible, años 90, niñas mutiladas, niñas grabadas y aún en ese tiempo descubriéndose los vídeos pornográficos con niñas y luego de mutilaciones y de muerte. Aún existiendo los vídeos, el debate en Bélgica era si existían las películas en Nazi era verdad. Y la policía sabía perfectamente que los vídeos eran reales. Convivimos con estos demonios, con estos monstruos del infierno, porque es la mejor definición. Y es extraño el comportamiento de la sociedad. Hace no mucho tiempo, una mujer que dejó morir a varias niñas de hambre y ayudó a enterrarlas en el jardín de Bélgica de la terrible familia Dutroux, una mujer que sabía todo lo que estaba ocurriendo y que grabó varios de los vídeos, salió por buen comportamiento a la calle. Hubo alguna protesta en Bélgica, de acuerdo, pero incomparable con otras cuestiones, a veces tan frívolas, ¿verdad? De personas que con todo su sano juicio, me parece bien, hacen demostraciones muy gráficas de todo lo que les molesta. Una demoníaca mujer que había permitido toda la historia de las niñas muertas de Bélgica, documentado si queréis, aunque es terrorífico, salió después de unos pocos años por buena conducta. En el gobierno belga se descubrieron tramas de pederastia. Entre los grandes mandatarios belgas se descubrieron algunos con consumo de este tipo de vídeos, que ya no hablamos ni siquiera de pornografía infantil, que ya, como imaginaréis, es ya la bomba, ¿no? O sea, yo no sé qué haría con alguien que directamente consumiese este tipo de cosas. Ya me argumenta qué tipo de individuo es. Pero imaginaos si encima va el elemento sangriento, el elemento de la vejación, de la tortura, de la violencia. Grandes mandatarios belgas implicados en este tipo de tramas. En la romántica Italia, en Florencia, pude seguir también yo, personalmente, algunas historias que tenían que ver con grupos pseudosectarios que utilizaban a chiquillas, prácticamente las atacaban en cualquier lugar para este tipo de escenografías. Es decir, lo que le pasaba al detective de True Detective, Atormentado, América Profunda, cuestión que le hemos dejado como para telenovela, me parece tremendo, insensibilizados, creyendo que es ficción. No, es verdad. Todo eso lo han vivido los policías de todo el mundo, constantemente. Y muchas veces ellos se quedan de brazos cruzados ante las soluciones que el sistema da. No hay un castigo, un mazazo terrible a estos demonios, monstruos del infierno, que la toman con los niños, con los más indefensos. La sombra absoluta, negra, dramática, abalanzándose sobre la última luz, que es la infancia, los niños, la inocencia,
el ser más puro. Y el sistema da la impresión, lo digo yo, lo pienso así, que no ataca con toda su fuerza. Y la sociedad tampoco parece sensibilizada en exceso. ¿Por qué nos han desensibilizado contra la vida de los inocentes? Un caso flagrante de ese silencio, de ese no decir lo que pasa, de ese mirar a otro lado, de esa cosa que es casi tan terrorífica como los que ejecutan en la sombra demoníaca, esa especie de densidad que todo lo envuelve y que hace de este tema una cosa complejísima, lo hemos encontrado en Reino Unido, en la BBC. Un escándalo sin precedentes. ¿Se ha hablado mucho? No, no se ha hablado mucho. Esto es lo curioso. ¿Hubo eco en el Reino Unido? Sí. ¿Hubo implicaciones importantísimas? Sí. Pero en España, por ejemplo, le hemos hecho caso a esta noticia que simplemente sugiere un terrible pozo que es universal, que desde luego no es solo de un sitio, que es universal. Yo creo que no. No ha habido muchos medios que han hablado del gran escándalo de la BBC y de la pederastia. Diego Marañón ha indagado, ha investigado y ha recuperado estos sonidos. ...214 delitos, 34 violaciones, 60 abusos en hospitales, 33 en estudios de televisión y de radio y 14 en colegios. 450 víctimas, 328 de ellas niños. El más pequeño tenía 5 años. Hoy continúa sin superarlo. Son las cifras del horror, las de la sombra que proyectaba el mito. Los números fríos que nos muestran la que durante más de 50 años fue la otra cara de Sir Jimmy Savile. Yes, it's number one. It's top of the pops. Savile fue todo un excéntrico, una auténtica celebridad en el Reino Unido desde que en 1964 se pusiera al frente del programa de la BBC Top of the Pops, por el que desfilarían hasta 2006 las estrellas más rutilantes del panorama musical en todo el mundo. Su vida se extinguió en 2011, cuando apareció muerto en su casa. Entonces faltaba apenas un año para que el mayor escándalo en la historia del país hiciera saltar por los aires su imagen de héroe popular. La denuncia conjunta de 10 mujeres en un documental emitido por la cadena ITV permitió tirar del hilo hasta llegar a unos hechos nauseabundos. Peter Spindle, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que Savile fue un depredador sexual sin precedentes, prolífico en agresiones contra los más vulnerables y que hizo uso de su poder para tener acceso a ellos. La trama situó a la BBC en el ojo del huracán. Algunas voces acusaron a la mítica cadena de encubrir durante años las aberrantes prácticas de una de sus estrellas. Oficialmente nunca supieron nada. Oficiosamente se sospecha que jamás quisieron enterarse. El silencio cómplice de la cadena obligó a su director general, Tony Hall, a pedir disculpas en una rueda de prensa sin precedentes. Fue un capítulo oscuro en la historia de la organización, dijo. La BBC les falló cuando debería haberles protegido. Lamento profundamente el dolor causado a todos y cada uno de ustedes. Católico practicante, Jimmy Savile abusó sexualmente de un niño enfermo terminal de 11 años que estaba ingresado en un hospital de Londres. Incluso durante sus labores de beneficencia en varios hospitales, llegó a protagonizar hasta 103 casos de necrofilia en la morgue de la institución. Con el paso de los meses, los responsables de la investigación publicaron un terrorífico informe de 30 páginas en el que se detalla el alcance de sus abusos y también de su impunidad. Sin embargo, la propia Scotland Yard nunca explicó de forma convincente el motivo por el cual desde 1958 se llegaron a abrir hasta 7 investigaciones distintas sobre sus actividades sexuales, no llegando nunca a procesar al presentador. En una declaración en la Cámara de los Comunes, el ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, pidió perdón en nombre del gobierno por lo que él definió como una letanía de testimonios sobre violaciones
que en su momento nadie creyó, afirmando que había llegado la hora de reconocer la verdad. El caso Saville provocó una oleada de denuncias contra decenas de famosos en Reino Unido por abusos sexuales. El último eslabón de este muro de silencio, de esta cultura del miedo que de haberse roto antes quizá hubiera podido evitar que este depredador sexual destrozase cientos de vidas, se escenificó hace menos de un año. La policía británica sopesaba por aquel entonces limitar la investigación sobre el ex primer ministro Edward Heath, sospechoso de pederastia. Dijeron que Heath ya estaba muerto y que tirar más del hilo supondría un enorme coste. Como veis, el amigo Diego Marañón se ha puesto a investigar, a tirar de uno de los hilos y se ha encontrado con el mismo silencio, la misma densidad, el mismo horror, la misma náusea, me lo confesaba. Me decía: Iker, vaya encarguito. Lo que ocurre es que a veces hay realidades, existen, y por mirar a otro lado no van a desaparecer. Solamente afrontándolas y testimoniando lo que significan en su sentido más profundo, podemos defendernos o tomar conciencia, sensibilizarnos realmente, tomar una postura, nada indefinida ni blanda. Yo lo he dicho muchas veces, es lo que pienso. No hay ley que para mí valga contra uno de estos seres humanos y me da igual lo que me digan, me da exactamente igual. Soy libre de decir lo que pienso y el público puede estar a favor o en contra. Valoro tanto la vida, la considero una luz tan sagrada que no concibo quien la arrebata por un acto criminal. Pero si ya encima es a unos niños, es una ejecución de algo que en el fondo no deja de ser la eterna batalla, la personificación de las sombras. Como para muchas personas lo de las sombras y las luces deben ser tonterías, pues bueno, se embolican en otra cosa, les da igual, piensan que esto es cosa como de película, ¿no? Absurda, película absurda además. Yo creo que no es tan absurda. Yo creo evidentemente que esa batalla existe. Depende de nosotros en qué lado estar. No me refiero al lado más oscuro, claro, que eso solo unos pocos por fortuna están ahí, viviendo como larvas, como parásitos del mal. Pero el estado tibio tampoco es bueno. Tendríamos que ser muy decididos, endurecer cualquier tipo de laxitud en torno a estos individuos, porque cuando uno indaga un poquito, se da cuenta de el espejo oscuro que ha visto reflejado en la investigación Diego Marañón, la BBC, una estrella de la BBC. En España tenemos muchos casos, no hay más que indagar. Hay tramas complejas. En Levante hubo varias, la del llamado Bar España, donde supuestamente había todo tipo de abusos a menores y que es muy polémico porque hay personas que por un lado argumentan que pudo ser una cuestión inventada y otros piensan que está completamente argumentado y que precisamente la desinformación, la infoxicación, ¿no? Información e intoxicación hace que todo quede ahí in albis, en un estado de nadie, en un limbo, para que los verdaderos culpables no paguen. Aquí la realidad es que hay un instinto permanentemente potenciado, seguramente genético desde el principio del tiempo, pero potenciado a voluntad, de perversión. ¿Por qué, he preguntado a muchos expertos, las cuestiones sexuales cuando llegan a un límite lindan con el estímulo criminal? Eso lo saben bien los investigadores de la mente humana. Claro, a una persona cualquiera, y me incluyo, le dices esto y te dice: ¿pero de qué estás hablando, hombre? Si el sexo... No, es que no estamos hablando del sexo. Estamos hablando de unos umbrales donde se une con la violencia, grados de violencia, y que de pronto hacen que salga la bestia humana que hay dentro. Uno de los psiquiatras me lo explicaba muy bien. Es como si quitásemos capas de una cebolla y dejásemos solo el más primitivo de los cerebros. Ahí somos una bestia. Ahí hay un espectro, un
momento, un espacio de no retorno. El hombre ha perdido, el ser humano, todo lo que tiene de racional y se ha convertido en una auténtica alimaña sedienta de sangre. Es terrible pensar que quizá todos llevemos dentro ese cerebro reptiliano, ese cerebro primitivo, cubierto por las capas de la moral, la ética, nuestras convenciones sobre lo que es bueno y malo. Por eso es tan peligroso banalizar, por eso es tan peligroso entrar en una espiral que parece que, bueno, todo de lo mismo, nada sea tan grave. Hay conspiradores que piensan que la campaña de insensibilización va por ahí. Cuanto más pase la sociedad, cuanto menos impacte, o lo que impacte sean cosas menores, más espacio para los monstruos del mal, los monstruos del infierno, que seguirán tejiendo su telaraña negra y poniendo en peligro a la inocencia de muchos niños, por desgracia, incluso esta misma noche. Quiere meter miedo Iker, quiere ser muy macabro Iker. Ay Iker, no toques esto que no me gusta. No, Iker pretende no quedarse callado, no hacer como los de la BBC. La jueza dijo, por desgracia, estos cientos de abusos han sido realizados gracias a la política de no decir nada, del silencio, de lo incómodo. Uy, qué famoso es este hombre. No vamos a hablar de esto. Sabemos lo que pasa, pero ¿quién nos va a creer? Se pueden evitar cosas si alguien es decidido. Un periodista como yo, cuando se entera de ciertas historias, tiene que contarlo. Siempre sin saber si uno tiene la verdad fija, si es que esa existe. Pero desde luego no me contento yo, no formo parte de los tibios. Pienso que hay que ser mucho más duro, porque solo los idiotas pueden pensar que los monstruos del infierno no existen. Repasemos la historia criminal, repasemos las desapariciones de chicas sobre todo, repasemos los crímenes ritualísticos, repasemos los terribles casos de infanticidios. Y da igual, desde el lumpen, desde personas sin ningún tipo de condición cultural, hasta las altas jerarquías sociales, todos enviciados con esa especie de droga maligna, con esa sangre prohibida. Pero claro, el Vaticano, en este caso, tampoco ha dado mucho ejemplo. Recordemos las investigaciones, hasta hace bien poco tabús, de esos lugares donde eran recluidos sacerdotes que no podían detener su pulsión pederasta. Y uno puede pensar, como todos los humanos, hay grados, hay personas que efectivamente se van por ese pasadizo. Pero es que los números empezaron a ser escandalosos en Irlanda y en otros países. Hasta el mismo Vaticano llegó el puño neblinoso que golpeaba en las puertas. Toc, 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 toc. El problema también está aquí, en la mismísima casa de San Pedro también. Pero ojo, se puede pensar desde esa simpleza de la que todos hacemos gala. Bueno, es que el Vaticano, los sacerdotes, ¿acaso en el Islam o en otras culturas, los budistas, no ha habido casos de terrible pederastia? Pues si alguien dice que eso no es así, es que no está documentado. No hay cultura, religión que no haya sucumbido a esto. Entonces, ¿por qué esa atracción, esa pulsión tan fuerte? ¿Qué hay de errado? Yo no sé si en el código genético. No lo sé. No puedo creer que un porcentaje de las personas tengan esta semilla negra dentro de sí. ¿Qué podemos hacer? Contarlo. Investigar. Sobre todo los sucesos un poco trágicos, uno detecta la nube del silencio. Hay dos posturas. Una, la de la conspiración, que a veces acierta y a veces no, que significa que hay poderes profundos que cubren estos demonios y que su influencia es mucho mayor de la que pensamos, y que por eso mismo es mejor no hablar. Versión 2, exageraciones, leyendas.
El falso recuerdo. ¿Recordáis la última de Amenábar, no? Y Alejandro le considero un buen amigo y creo que ha hecho una gran película, pero se reducía todo más o menos al falso recuerdo. Los traumas infantiles. Por desgracia, muchos niños abusados que luego replican la situación de maneras incontroladas. Muy bien, falso recuerdo. Ha habido falso recuerdo. Ha habido historias protagonizadas por encapuchados y con símbolos, pentáculos y sangre y 666 y cruz invertida y todo eso, que no eran verdad. Eran como acusaciones del inconsciente. Eran inventos en el fondo, constructos. Bien, pero lo que sí sabemos es que de los años 70 a esta parte hay un sinfín de vídeos reales donde estos pederastas actúan, donde estos demonios realmente muestran a las claras de lo que son capaces, y eso existe. La Guardia Civil, la policía, la unidad de delitos telemáticos, que tengo de verdad una muy buena opinión sobre ellos, cómo se esfuerzan a veces con pocos medios, saben que esto existe. En España, el vecino más inocente resulta que puede ser uno de ellos. Es como para emparanoiarse, sinceramente, pero esa es la realidad. ¿Qué ganamos no contando esto? Mirando para otro lado. Ay, Iker, estos temas son muy oscuros, ya lo sé. No me gustan nada. Pero me entero de algunas historias. Esta de la BBC que ha contado Diego es la punta del iceberg. Le dije, Diego, tira de este hilo y cuéntanos lo ocurrido en Bélgica durante años. Parecía una ficción y era una verdad que llegaba a altas esferas. ¿Y en España qué? Que somos diferentes, ¿no? Evidentemente. Que de eso aquí no ha pasado nada, claro. Un buen conspiranoico me decía, y ojo, hay investigadores que se han metido en el tema y a los cuales les han infectado con virus, con material de este tipo, para que luego, en un proceso de detención, digan, usted es un pederasta porque tenía esto en su ordenador. Y en ciertos casos concretos parece, me aseguran, que esa persona no había consultado jamás ningún tipo de vídeo abyecto ni terrible de los que estamos hablando. Había sido infectado hábilmente porque quizá estaba investigando demasiado. Es un tema muy grave. Yo no quiero dar la noche a nadie, pero lo que quiero es que nadie lo olvide, por favor. Salimos a la calle para protestar de muchas cosas. Hay campañas, pensadlo, sobre todo tipo de historias. Hay indignaciones tremendas, importantísimas, ¿verdad? De todo tipo. Me parece bien. Pero cuando la oscuridad ataca a la luz que son los niños, cuando eso tiene coletazos en nuestro país, deberíamos pensar que algo ocurre en las cloacas de nuestra sociedad y que no estamos prestando toda la atención. Y que pasan cosas que uno sigue a nivel de hemeroteca, como que inculpados en terribles sucesos criminales con niños, luego tienen todo tipo de beneficios penitenciarios y salen a la calle como personas prácticamente normales. Y muchas personas salen a la calle sabiendo los médicos forenses y jueces que no pueden reinsertarse, que tienen dentro ese gen oscuro, esa semilla negra, esa especie de pieza mal encajada, o que ellos mismos han desencajado con el tiempo y su perversión. Pero uno va tomando más conciencia y va conociendo miedos que antes no conocía. Yo sigo alucinando, amigos de Universo Iker, sigo alucinando de cómo nos comportamos como sociedad. Como que no es para tanto. Hay 128.000 protestas mucho más importantes. Y a mí, os lo aseguro, me importan mucho más los niños. ¿Por qué? Dirán algunos, soy yo tan pesado hablando de los niños. Oye, que muchos somos padres y no, que ya lo sé. Cada uno es padre como quiere, de la manera que desea, implicándose como le da la gana. A mí, la toma de conciencia me ha hecho pensar mucho. Me gustaría entregarme a este tipo de causas. Hay una pelea terrible, un manto oscuro. Los demonios humanos existen, tienen sus planes, estoy convencido.
y lo más valioso, la inocencia, está siendo atacada. No me vale mirar para otro lado, no me vale ser tibio, no me vale que las 28 protestas sean más importantes. Por eso quiero recordar que hay muchos niños en peligro, porque hay muchos individuos que tienen esto dentro, que desean tenerlo, y que parece que la sociedad no acaba de ser lo dura que tiene que ser para que esto, lo más abyecto que nadie puede imaginar, siga ocurriendo como pasa a veces en nuestro país. Claro que la policía trabaja y tengo muy buenos amigos en todas las fuerzas de seguridad del Estado. Claro que hacen una labor importante, pero yo hablo de nosotros sí, de vosotros, de mí, de personas que en 1000 líos a veces no prestamos atención a lo más importante. Primero, que es posible que ocurra. Segundo, que no es ficción. Tercero, que muy cerca, mucho más de lo que tú crees, puede pasar esto. No para emparanoiarse, no para vivir con excesivo terror, sino para saber. Y por último, la sensación de que tenemos que estar todos a una. No me vale lo políticamente correcto. No me vale lo políticamente correcto. Me da náusea lo políticamente correcto, porque de eso se benefician a veces los monstruos del infierno, que existen, que tienen DNI, que son humanos, que han dejado su huella, que no podemos no hablar de ellos, porque son mis enemigos.